Bueno, buenos días a todos, a todas, a todos aquí presentes. Saludarles, darles la bienvenida aquí al Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, en primer lugar, agradecer a las compañeras de Down Feminist y a las compañeras de Red Desk por acercarse aquí a nosotras, al espacio de géneros del CCC, para proponernos hacer esta actividad que a nosotras nos parece muy importante y muy necesaria en esta semana también de debates regionales que se hacen en nuestra ciudad. También agradecerles a todos los participantes que están aquí presentes, que vinieron hasta acá, a todas las personas que nos están siguiendo por el Facebook y también a todas las personas que nos están viendo en el tiempo futuro en el YouTube. Un saludo en el tiempo a todas esas personas. Bueno, también agradecer a todas las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras de aquí del Centro Cultural, a las compañeras de limpieza, a los compañeros de técnica, a los compañeros de mantenimiento, a las compañeras de técnica también, los compañeros y compañeras de prensa y comunicación, de administración, que bueno, son todas las personas que hacen posible que esta entidad funcione cotidianamente y concretamente que hoy estemos aquí haciendo esta actividad, así que agradecimiento a todos ellos también. Bueno, contarles, darles la bienvenida y contarles quiénes somos y qué es lo que hacemos acá y dónde estamos, porque hoy vamos a hablar de esta cuestión de la sociedad del cuidado versus la sociedad del endeudamiento y de pensar economías alternativas. Y aquí el Centro Cultural de la Cooperación es justamente producto de una organización de una economía alternativa. Nosotros como Centro Cultural somos el espacio de las ciencias sociales, de intervención artística, de investigación, de un movimiento social que es el movimiento cooperativo, nucleado en una federación de cooperativas que es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que tiene más de 150 cooperativas asociadas, cooperativas de servicio, cooperativas de trabajo. Y bueno, de lo que nosotros estamos muy, muy orgullosos y que entendemos que estas otras economías, bueno, primero decir, ¿no? Como dice el lema de la economía solidaria, otra economía es posible y ya existe, ¿no? Que esa es una primera cuestión, no es que la lógica mercantil se ha comido todos nuestros espacios y toda nuestra vida, ¿no? Realmente otra posibilidad existe y la podemos construir sobre lo que ya tenemos hecho. Mucha de nuestra vida cotidiana se funda y se sostiene gracias a otras lógicas y también tenemos organizaciones construidas a conciencia gracias a otras lógicas, como por ejemplo esta misma, ¿no? Sabemos también que nuestras organizaciones no son perfectas, pero bueno, son las que podemos construir hoy, aquí y ahora y las que nos van permitiendo construir alternativas, ¿no? Ahora, también nos parece importante decir en esta, hablando desde nuestra experiencia y desde quiénes somos y desde dónde estamos, que estas economías alternativas, estas otras economías, estas otras experiencias no queden en el lugar de lo marginal, no queden en el lugar de parche o de rueda de auxilio del capitalismo, como solemos decir acá, sino que realmente sean economías que nosotros consideramos como centrales. Que no sean para resolver momentos de crisis, aunque suele pasar que estas economías, justamente porque ponen la vida en el centro, son las que terminan sacando las papas del fuego en momentos de crisis, pero eso no quiere decir que sean economías solamente para la crisis, ¿no? Nosotros consideramos que estas economías, en particular el cooperativismo, que es lo que nosotros practicamos, son economías transformadoras para transformar realmente la sociedad en un sentido de mayor justicia social, de mayor igualdad. Ahora, para que esto suceda, esto no sucede solo sencillamente practicando otra economía, sino que entendemos que tiene que haber una intención política, a conciencia, política en el sentido amplio, ¿no? De que estas economías las estemos construyendo justamente para construir, valga la repetición de la palabra, otro mundo. Y esto también implica que las diferentes experiencias nos integremos, como decimos, el sexto principio del cooperativismo en la integración, ¿no? Por eso usamos esta palabra acá, pero bueno, la palabra puede ser otra. Pero que nos integremos políticamente y económicamente, que nos unamos, que armamos redes, que nos conectemos, que intercambiemos experiencias, ¿no? Por eso también nos unimos en federaciones, confederaciones, asociaciones, redes,
lo que tengamos a nuestro alcance para unir nuestras voces, unir nuestras experiencias y tratar de convertirnos en un sujeto político, como un actor potente en nuestra sociedad, pero también que podamos integrarnos económicamente para ir de alguna manera haciendo sistema, ¿no? Eso nos parece también importante, aunque a veces se torna un poco más complicado. Y por otro lado también decir que cuando pensamos en las experiencias concretas de la economía social, solidaria, popular, lo que vemos también en territorio es que son muchas compañeras que en concreto están llevando adelante estas experiencias como una forma de sostener cotidianamente la vida y la reproducción de la vida frente a la avanzada del capital y del neoliberalismo sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ahí concretamente lo que vemos es que es inseparable la construcción de una economía social alternativa de la militancia transfeminista. Y esto también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, y además decir por nuestra experiencia y la que vemos, bueno, de nuestra militancia feminista y cooperativista de muchos años, que las entidades de la economía social, solidaria y popular también están atravesadas por el patriarcado, como toda nuestra sociedad, como está constituida nuestra sociedad. Y eso es algo que, primero debilita nuestras organizaciones, afecta obviamente a las compañeras que habitamos estas organizaciones, pero sobre todo limita el potencial transformador de nuestras economías transformadoras, ¿no? De nuestras economías alternativas. Y eso es una cosa bastante grave. Por eso necesariamente, si vamos a discutir de economías alternativas, de economías transformadoras, tiene que ser necesariamente en una perspectiva transfeminista, y por eso nos parece también tan importante y tan necesaria la discusión que vamos a darnos hoy acá y que las compañeras de Redes y de Down nos propusieron para esta jornada, en el marco justamente de esta 15ª o 15ª, como se diga, conferencia regional de la CEPAL que se va a dar con esto esta semana. Y con esto el último comentario, que es que nosotros acá desde el CCC y desde nuestra federación cooperativa nos asumimos como nuestraamericanas, nuestraamericanos, nuestraamericanes, porque también entendemos que todas estas discusiones, si se dan en un marco nacional, tienen un techo muy corto, y cualquier propuesta transformadora que querramos realizar se chocan con el problema de que nuestros países pareciera que no terminan de ser soberanos, ¿no? Hoy en día, también hablando de deuda, en concreto los condicionamientos que tenemos para nuestro gobierno y que pone el Fondo Monetario Internacional son un ejemplo claro, pero en general, digamos, las condiciones en las que se da el comercio internacional, las condiciones en que se da la estructura que tiene la estructura financiera internacional y otras asimetrías hacen que nuestros gobiernos tengan realmente poca capacidad de acción. Entonces, los gobiernos nacionales tienen pocos márgenes, y la salida realmente tiene que ser regional, porque justamente esta es una problemática que compartimos a nivel continental, a nivel América Latina y el Caribe, así que también es interesante y necesario que esta conversación la demos en este marco. Así que nada más para decir, con esto volver a saludarles, a darles la bienvenida a todos por todos los medios que estén presentes, y le paso la palabra a Ale de Redes. Muchas gracias. Sí, le voy a dar la palabra a Claudia Lazaro, que es miembro de la Redes, que se tiene que ir, así que bueno, vamos a cambiar un poco el orden. Sí, bueno, mil disculpas, surgió un imprevisto, por eso debo ir rápido, y el tránsito está bastante complicado para recorrer desde la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Así que primero agradecerles a todos, para mí es un honor integrar la Reddex desde mi organización, que es el Sindicato Obrero Curtidores de la República Argentina, un sindicato masculinizado, donde nuestra población, el 97% de los trabajadores son varones. Nosotros, aparte de pensar el trabajo de las mujeres, hacemos una acción concreta dentro de nuestro gremio, pensando en los cuidados, no solo hacia el seno de nuestros trabajadores y trabajadoras, sino también a quienes son parte de la familia curtidora, que en esto decimos aquellas mujeres que
que son las parejas, las mujeres, las esposas, las hermanas de nuestros compañeros, y una cuestión que detectamos primero es que hay muchas trabajadoras de casas particulares, entonces empezamos una acción de capacitación junto con ellas y de organización sindical, entonces también poner que el sindicato no piensa solo en su rama de actividad, sino que también puede pensar y puede armar lazos de solidaridad con otros temas que no sean necesariamente pensar la jornada de trabajo nuestra, nuestras condiciones de trabajo, etc. Como parte de la red, y me parece que poner en potencia esta conformación de 175 países con diversidad de organizaciones, que somos no solo sindicatos, sino ONG, fundaciones, personas de la academia que construyen también saberes junto con obreros y obreras, que ponemos a disposición un documento colaborativo que hicimos, que bueno, en ese momento lo encabezó Viviana Osorio, que también se encuentra acá participando como coordinadora de la red, y hoy la tenemos a Ale como coordinadora de la red en el grupo de trabajo de mujeres y trabajo, valga la redundancia. Y ahí nosotros, primero en ese documento, nos subimos a las 5 R ya establecidas, ¿no?, cuando pensamos en los trabajos del cuidado. Y si bien todos la conocemos, me parece que nosotros le sumamos una sexta R para pensar la economía también del cuidado y centrar en una economía que todos conocemos, que la economía está al servicio del mercado, el mercado al servicio de la economía, y por eso la concentración de la riqueza está clara en quienes son las familias más ricas y las familias más pobres, y quienes proveemos y quienes proveen del cuidado son mayoritariamente las mujeres, las diversidades de nuestras clases populares. Y en función de pensar esta economía de los cuidados y pensar básicamente una economía que se centre no solo en la justicia social, sino que se centre en pensar los cuidados y en pensar que es el trabajo del futuro, hay, me parece, algunas cuestiones que tienen que ver con las otras Rs cuando hablamos de la redistribución, cuando hablamos de la representación. Y en ese sentido, primero, no solo fortalecer las organizaciones sindicales, sino también pensar la cuestión del salario, y yo lo pongo siempre en cualquier charla que voy, es que la mayoría que precarizan a las trabajadoras del cuidado son otras trabajadoras. Entonces, poniéndolo ahí, hacernos cargo desde las trabajadoras cómo pensamos los cuidados, y que quien entra a nuestro hogar no solo es una chica, una ayuda, la mucama, y otras cosas, ¿no?, que la doméstica le dicen. Lo digo así porque me parece que son palabras que tenemos que desterrar de nuestra vida, sino entender que la que está entrando a nuestro hogar, o la que nos da servicio de salud, o la que cuida a nuestras personas mayores, o las personas con discapacidad, son trabajadoras, en algunos casos trabajadores en menor proporción, pero que pensándolas como trabajadoras empezamos a pensar en derechos. Entonces, en eso es el documento colaborativo que hicimos desde la red, poniéndolo en debate y a disposición en distintas organizaciones internacionales, pero básicamente en el territorio. Si nosotros no discutimos esto en el territorio, seguramente no podamos construir un debate que tenga que ver con la justicia social y con el feminismo, que seguramente no vamos a entender, que tenemos que entender que la diversidad de los cuidados también es la diversidad de las personas que integran los cuidados, que no solo somos las mujeres, sino que las trabas, las lesbianas, los gays también acceden a los cuidados y dan cuidados, y que en ese sentido, seguramente Alba lo desarrolle, pero que en ese sentido también es una cuestión de solidaridad cuando hablamos de los cuidados. Nosotras en lo local decimos dos cosas: que los cuidados son trabajo, pero que también son amor. Que hablar de amor no quiere decir no hablar de que esos trabajos tengan que ser remunerados, sino todo lo contrario, que creemos que uno cuando tiene un hijo lo cuida con amor, pero que también hacia el centro de los hogares tenemos que repensar esos cuidados. Y como para terminar, y no es parte del apuro, o sea, les juro que podríamos hablar un montón, pero sé que en el panel hay compañeras que van a ir detallando y que seguramente vamos a coincidir en lo que fue el documento de la red y lo que seguimos trabajando, porque creemos que este documento tiene que formarse
en parte de la educación popular y lo que discutimos en los territorios, me parece también que pensar que tenemos una deuda, que no solo la deuda es en términos de cuando pensamos en el Fondo Monetario Internacional y la flexibilización y la quita de recortes que hizo en varios países a partir de las imposiciones que ponen en distintos países. El nuestro no está ajeno a eso, pero sí pensar que la deuda es con las mujeres, la deuda es con toda la población del LGTBIQ y que tenemos una gran deuda pendiente con los cuidados, por más que en Argentina tengamos algunas legislaciones de avanzada que lo toman hace muchísimos años. Nosotros venimos hablando desde los 50 de los cuidados. No es reciente, pero necesitamos seguir ganando en derechos, necesitamos seguir ganando en reconocimiento. Así que muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, por tomar también la propuesta de la red DEX de seguir haciendo territorio desde la red. Nosotras estamos más que agradecidas, se van a quedar mis compañeras también acompañando todo el debate y bueno, y agradecerles a todas profundamente. Gracias, Claudia. Bueno, entonces, como decía Claudia, que es una de las más de 40 miembros que hay en la región, de este grupo de trabajo que me toca coordinar, de mujeres y derechos económicos, sociales y culturales en la red DESC, que es una red internacional, como decía Claudia. Sentimos muy buena esta alianza con la red DON, que como decía Flora, una ya es hermana, porque quienes conocen el trabajo, bueno, hemos tenido varios espacios. Yo fui DON antes, hace unos meses, entonces una siente como que es un continuo, y eso habla de que la estrategia política que nos trae acá esta mesa hoy viene de una historia de trabajo. Y me gustó mucho también que Flora y Corina pensaron traer este debate también a un espacio que tiene una historia política, elegir el lugar donde uno hace el debate, elegir quiénes son las personas que nos traen el café, la fruta, la manera en que articulan es parte y creo que eso es algo que tenemos que seguir pensando, en qué espacios estamos construyendo. Y este conversatorio tiene también eso, ¿no? Para nosotros es como abrir un abrebocas de una conversación que viene de hace muchos años, que ahora va a tener, por lo que van a compartir las compañeras, va a tener el toque de qué nos dejó la pandemia, qué es esta nueva deuda y por qué estamos hablando de la feminización de la deuda. Entonces no es solo traer un histórico de trabajo, sino qué particularidades tiene ahora. Y bueno, entonces, ¿con quién más que hacer esta conversación que con miembros de la red que me toca conocer ahora de este lugar, y con las compañeras de DON que tienen un trabajo de investigación de muchos años? Y bueno, y en el marco de una conferencia que invita a reflexionar si esta es una sociedad del cuidado o si es un camino hacia más endeudamiento, más precarización, más avance del control de nuestras vidas por parte del poder corporativo, que esta es otra de las cuestiones que en la red DES trabajamos mucho, que es la captura corporativa de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de lo que deciden los estados en esta semana que se abre ahora. Y es un taller que también viene luego del foro feminista de ayer, que algunas nos encontramos. Entonces esa pregunta que Vanina también invitaba y decía, ¿qué momento mejor tenemos hoy para preguntarnos qué tipo de mundo y economía queremos que después de esta pandemia, y la pandemia que todavía estamos transitando en términos de crisis financiera, crisis ambiental, crisis económica, crisis de los cuidados? Y ayer en el foro feminista la profundización de las desigualdades estuvo en la mesa. Fue realmente un déjà vu seguir escuchando las mismas desigualdades, las mismas violencias, las mismas discriminaciones profundizadas por la pandemia, pero también yo sentí, quizás podemos hablar de eso, alentador ver nuevas caras. O sea, para quienes estamos en este foro hace muchos años y en estos espacios, uno se tiende a encontrar con las amigas de siempre, o no tan amigas,
con las compañeras de siempre, ¿no? Con las compañeras. Y hoy había caras nuevas, había jóvenes, había niñas. A mí me entregó un documento una niña de 10 años y me contó que habían estado trabajando en octubre acá, unas reflexiones, me dio un documento impreso y me contó que los niños también cuentan y que ellos habían estado trabajando. Entonces yo dije, bueno, esto para mí es nuevo. Algunas formas de estrategizar y de usar el espacio son las de siempre. Me quedé también un poco triste de algunas estrategias, pero sí me sentí como que, bueno, hay actores muy potentes, actoras muy potentes, trabajadoras sexuales, indígenas, mujeres con discapacidad, poca presencia del Caribe, pero había, ahí está Aida, de trabajadora doméstica de Tobago, había mujeres de todas las edades, mujeres afro, mujeres trabajando en los temas de cuidados domésticos, trabajadoras sexuales. Eso para mí, el foro fue más que el foro feminista de la conferencia. Me pareció eso y bueno, entonces nada, la idea es abrir ahora un espacio. Voy a nombrar formalmente a las compañeras que nos acompañan de los distintos colectivos y decirles que bueno, que la idea es un poco seguir profundizando sobre los temas del cuidado, esta injusta organización social del trabajo del cuidado, lo que está pasando con esta financiarización de la vida y con la feminización de la deuda. Y primero vamos a invitar obviamente a las compañeras de DON, a Florencia Parteño, que ha hecho además un trabajo en eso y les voy a contar un poco cómo va a ser la mesa hoy. Este primer grupo va a ser como una especie de sentar algunas bases de la discusión, compartir un poco las reflexiones que desde sus organizaciones han hecho en este tema. Luego vamos a pasar a una parte lúdica con las compañeras de Alborde, que tienen una metodología para que podamos, y ojalá vengan más compañeros, para entender un poco estas lógicas de la deuda, qué pasa en nuestro día a día, cómo es que nos vamos endeudando y qué significa eso. Y luego volvemos a una segunda mesa donde se van a sumar otras compañeras, siempre desde el lugar de la reflexión, desde dónde vengo, qué entiendo, qué quiero preguntarnos, y bueno, entonces en la mesa tenemos primero a Florencia Parteño de DON, Corina Rodríguez, que luego se va a sumar, Claudia Lazaro, que es de Socra, tenemos a Irene de Fundeps, que luego se va a sumar, Aida Leblanc de Trinidad y Tobago, Alba, que quizás aquí muchas compañeras ya lo conocen, que es Mujeres Trans Argentina, Joana Kunin de Idades, Gabriela, que ya se presentó, y las compañeras de Alborde, que andan por ahí. Están ahí. Nada, con esto pasar la palabra y Ivanina del CELS, y hay varias compañeras allá del CELS. Bueno, buenos días a todos. Sabemos que es una semana tan intensa de cosas y se han venido hasta aquí. Y pensaba un poco arrancar por una breve reflexión en términos de la última vez que estuvimos en el Centro Cultural de la Cooperación, justamente articulando con el espacio de géneros, ¿no? Era otro contexto de la Argentina, también estaban compañeras de toda América Latina, incluso de otras regiones, incluso habían venido compañeras de Europa, y lo que los reunía en ese contexto era movilizarnos contra el foro del G20, y particularmente la consigna era contra el G20 y contra el FMI. Era el momento en el cual se estaba firmando el préstamo más grande de la historia del FMI, el stand-by, y en ese contexto esta fue nuestra casa de reunión, y fue en otra sala donde éramos muchísimas pensando y también pensando esta dimensión reflexiva y pedagógica de cómo esos momentos de crisis pueden servir para disparar preguntas, pero también pensar
estas formas de construcción de alianzas que son tan importantes al momento de pensar las estrategias de salida de la crisis. Y ahora estamos en otro escenario, también saliendo de una crisis ambiental, sanitaria, y podemos decir que la pandemia todavía no terminó. La discusión de las patentes de las vacunas sigue siendo una disputa en todo el mundo, entonces podemos también pensar cómo la salud sigue siendo objeto de disputa y también de conflicto justamente, y de poder denunciar esas desigualdades en la falta de acceso. Y en este caso nos preguntábamos en esta propuesta de armar este conversatorio cuáles eran las propuestas para poder avanzar en un pacto social sobre el cuidado feminista, ¿no? Y en el marco de la conferencia creíamos que un nudo principal que atravesaba a la región es pensar los vínculos entre el trabajo, la deuda y el cuidado. Más que todo, ¿qué implica denunciar los vínculos entre el endeudamiento doméstico, endeudamiento privado, endeudamiento público, y la apuesta por construir políticas de cuidado que se sostengan en el tiempo, es decir, cuya apuesta sea por la sostenibilidad de la vida y no a costa de las cuerpas y los cuerpos, digamos, ¿no? Entonces esta idea de pensar estos vínculos para nosotras desde DOM nos llevaba justamente a nuestras propias reflexiones y a nuestros propios estudios, y ahí los diálogos, después Corina va también a sumarse en las diferentes partes del taller, y pensamos, bueno, cuáles son los impactos que ha tenido justamente que cada vez más bienes y servicios que antes eran considerados garantía de derechos, hoy están en la ronda del mercado, hay que pagar por ellos, hay que disputar por esos bienes y esos servicios, y cada vez más justamente están enmarcados en lo que se conoce como la mercantilización y la financiarización de la vida. Y por otra parte, la reflexión sobre los derechos, ¿no? En esta mesa, las diferentes compañeras y las que van a intervenir luego también, justamente tienen una agenda de derechos pensando los vínculos entre el endeudamiento y los derechos laborales, cuáles son esos impactos, el impacto sobre la población LGBTIQ, el impacto justamente sobre la apuesta por otra economía, ¿no? Todo el trabajo que viene haciendo Funder, sí mismo el trabajo del CCC, ¿no? Esta idea de pensar otras economías que no sigan siendo el patio trasero de la economía, sino que puedan ser salidas reales a una crisis como la que hemos atravesado. Entonces, pensar este vínculo con los derechos humanos, que es un poco todo el trabajo que viene haciendo el CELS, que es central para tener una mirada justamente desde los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, por ahí uno de los puntos, y pensaba el hecho de que esté Aida en esta conversa, trayendo justamente la voz de las trabajadoras remuneradas del hogar, aquí se le llama trabajadoras de casas particulares, es un poco traer la reflexión del estudio que hicimos en el marco de la pandemia, que fue justamente reconstruir las situaciones de aumento de las desigualdades. Pero cuando decimos, sí, aumentar las desigualdades en la pandemia, sí es cierto, pero no fue para todos y todas lo mismo. Y nuestro foco de atención se concentró en ver las condiciones de aquellas trabajadoras que están en los últimos peldaños del mercado laboral, para cuales los pisos ya no son pegajosos, sino que son pantanosos, digamos, y es muy difícil despegar justamente de esas condiciones laborales. Y ese foco nuestro estuvo puesto en analizar las condiciones de las trabajadoras de casas particulares. Y una cuestión que en el caso de Argentina, por ejemplo, que tiene un estatuto que justamente avanzó en enfatizar la registración, es decir, tener un empleo con derechos, aunque tenemos ese estatuto, tenemos esa regulación, digamos, los niveles de registración son altísimos. Y de hecho, cuando vamos a ver lo que pasó en los primeros meses de la pandemia, es decir, desde que se declaró el ASPO en Argentina a mediados de marzo hasta aproximadamente septiembre, la pérdida de puestos de trabajo en el sector de casas particulares fue descomunal. La falta de cumplimiento de la normativa, por ejemplo, el hecho de que tenían que contar con licencias remuneradas, de que tenían que quedarse en sus hogares, que no tenían que salir de sus hogares justamente porque no eran calificadas como trabajadoras esenciales, salvo aquellas que sí tenían permisos por cuidadoras. Lo que reconstruimos en ese estudio es que no solamente aumentaron las desigualdades en términos de pérdida de empleo, de falta de protección en el trabajo, sino que también aumentó la vulnerabilidad financiera de ese sector de trabajadoras. Es decir, incluso las que estaban registradas
salieron antes a trabajar que la normativa, creo que lo que estaba pidiendo justamente el decreto, que justamente estaba cuidando ese sector de trabajadores, bueno, no se cumplió, les pidieron que regresen, las empleadoras les pidieron que regresen a trabajar antes, e incluso las que estaban registradas profundizaron sus condiciones de vulnerabilidad financiera a partir de aumentar los niveles de endeudamiento de sus hogares y al mismo tiempo siendo parte de una red articuladora que también sostiene a otras trabajadoras de casas particulares que no están registradas. Es decir, incluso las que están registradas se endeudaron más, cuidaron más, trabajaron más y se expusieron más a los riesgos de la pandemia. Entonces, pensar un poco cómo a veces la cobertura de los derechos laborales no alcanza solamente con garantizar la registración, sino cómo podemos generar políticas que no queden en los discursos solamente de la inclusión financiera, sino que puedan avanzar a dinámicas mucho más integrales que permitan pensar a estas trabajadoras en todas sus condiciones. Por ejemplo, uno de los casos más graves, y con esto termino, fue la condición de los hogares, donde las trabajadoras de casas particulares eran jefas de hogar y tenían a su cargo hijes con discapacidad. Y en estos hogares fueron donde se detectaron no solamente los rangos de mayor vulnerabilidad financiera, sino también la sobrecarga de cuidados frente justamente al cierre de instituciones por la misma pandemia, a todo el traslado de consultas médicas y de rehabilitación vía online o vía de manera virtual. Entonces, todos estos circuitos del cuidado que muchas veces nosotras repetimos, y acá la cito a Cori cuando dice repetimos como mantra justamente esta idea de la sobrecarga de los cuidados. Bueno, cuando no hay servicios públicos, cuando se cierran, y como fue el momento de la pandemia, que fue una ventana que nos permitió ver justamente esa extrema crisis de los cuidados, todo ese recorte, ese cierre de centros de atención, de rehabilitación, de acompañamiento, que organizan el cuidado, sobre todo en poblaciones que son justamente, que necesitan marcos de acompañamiento mayor, es donde se vio con total contundencia justamente esta expresión de la crisis de los cuidados, pero también el aumento del endeudamiento, porque esas mujeres tuvieron que salir a trabajar más, diversificar la cantidad de casas en las que trabajan y al mismo tiempo pedir créditos en el circuito informal, que justamente es el más riesgoso por los intereses y demás, para poder cubrir necesidades de cuidado. Y todo esto en hogares monomarentales frente a la ausencia e incumplimiento total de las obligaciones familiares, lo que se llama las obligaciones alimentarias, cuando el progenitor no vive en el hogar. Entonces, cómo estos espirales de endeudamiento van enlazando demandas de cuidado, mayor necesidad de préstamos y al mismo tiempo mayor vulnerabilidad financiera y, por supuesto, mayor exposición a riesgos. Tener que negociar con prestamistas de pago diario, tener que entregar parte del salario justamente a financieras o endeudarse con los circuitos de las empleadoras, que son justamente el hecho de, como nos decía una trabajadora, vivo para pagar lo que le debo a mis empleadoras por los adelantos que necesito pedir. Entonces, estas dinámicas donde claramente se vincula el trabajo, los cuidados y la deuda son parte de nuestros focos de atención y también cómo a lo largo de todo este conversatorio se van a ir enlazando diferentes miradas en torno a esta problemática. Así que creemos que es imposible avanzar hacia un pacto feminista de una sociedad del cuidado cuando se profundizan los niveles de endeudamiento. Y nuestro foco debe tener la mirada en esos dos lugares muy atentos porque justamente tenemos mayores riesgos de caer en una política que no termine incluyendo, no termine abarcando estas complejidades. Muchas gracias y paso la palabra. Bueno, me toca a mí entonces. Voy a poner así que se vea el pañuelo. El CELS es un organismo de derechos humanos fundado durante la última dictadura militar en 1979 por familiares de jóvenes que habían sido desaparecidos por el terrorismo del Estado y desde ese entonces trabajamos en una especie de continuidad intergeneracional por los derechos humanos en una diversidad de temas y tratamos de pensar el impacto de las vulneraciones a los derechos humanos en la vida, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces,
Bueno, les cuento un poco qué venimos trabajando con Corina y con Flora. Empezamos a preguntarnos, sobre todo en la previa a firmar el acuerdo, el último acuerdo con el fondo de este gobierno, veníamos preguntándonos qué va a pasar, qué se va a firmar, qué impacto va a tener en la vida, cómo eso se va a traducir en falta de garantías, en el acceso a derechos. Y empezamos a pensar con preocupación por qué hay temas que generan movilización social y hay otros que no la generan tanto. ¿Por qué nos salimos masivamente a las calles cuando el país está por firmar, por tomar decisiones que van a tener un impacto enorme, desproporcionado y de largo plazo en nuestras vidas? Entonces, una de las cuestiones que pensábamos es por qué los temas de deuda y por qué los temas económicos en general siempre quedan en conversaciones de élites económicas, ¿no? de técnicos, técnicas. ¿Por qué? ¿A quién le sirve esto? ¿Cuál es la razón por la que acuerdos que van a tener un impacto directo en políticas públicas de cuidados no nos interpelan? Y la cuestión es que no sabemos, que quedan inscriptos en una razón técnica de la que la mayoría somos ajenos y ajenas. Y lo digo incluyéndome en esa ajenidad, viniendo no de disciplinas ni de conocimientos económicos o técnicos. Entonces, bueno, uno de los principales problemas que veíamos es que esto quede circunscripto por fuera de lo que deben ser los problemas que nos interpelen socialmente. Entonces, como vemos y como sabemos, cuando las políticas públicas de cuidado son insuficientes, esto redunda en una sobrecarga de las tareas de cuidado. Esto redunda no solo en una sobrecarga. En estos días estuve leyendo a una escritora que les recomiendo, un librito que se llama Silencios, de Tilly Olsen, que es una escritora afro, que ella cuenta, cuando mi cuarta hija podía ir a la escuela sola, dejé de trabajar 15 horas por día en trabajos precarios y dejé de trabajar en los cuidados del hogar para poder escribir. O sea, todo el tiempo, a lo largo de toda su vida, sus reflexiones tienen que ver con el poco tiempo que tiene para la creatividad, para lo único que realmente la hace feliz, que es escribir ficción. Entonces, todo el tiempo se ve desmarcada de espacios que son de creatividad. Entonces, cuando pensamos en que los cuidados son invisibilizados, tenemos que pensar que también, no solo esa invisibilización, también produce silencios, ¿no? Produce silencios creativos. Y me parece que es importante que pensemos también, cuando pensamos en los cuidados, que pensemos en el derecho al descanso, en el derecho al ocio, en el derecho a no hacer nada, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el impacto de la deuda en nuestras vidas, me parece que tenemos que pensar en la inclusión laboral, en la precarización laboral, en cómo los cuidados empiezan a formar parte de una esfera del consumo de servicios, cómo esta idea de quien puede pagar por cuidados tiene cuidados garantizados y quien no tiene una sobrecarga desmesurada en su vida o termina precarizando a otras mujeres, que en general son mujeres migrantes. Entonces,
Me parece que cuando pensamos en interseccionalidad tenemos que ponerle un subrayado extra a la cuestión de clase. Me parece que cuando pensamos los feminismos, los transfeminismos, y cuando pensamos en la interseccionalidad, decimos rápidamente, ¿no? Interseccionalidad, pero como decía Flora, los impactos de la deuda no recaen en todas de la misma forma, no recaen en nosotras, en las que estamos acá, de la misma forma que en otras mujeres precarizadas. Entonces, bueno, me parece que eso para empezar la conversación, pero también dejo un tema más que me parece importante, que es cuáles son las condicionalidades impuestas por el FMI en este momento, qué va a pasar con la reforma previsional y también qué va a pasar con las promesas que está haciendo el partido de oposición en este momento, porque Macri está prometiendo terminar con el buenismo y hacer reformas laborales, flexibilizar aún más los derechos laborales, hacer una reforma previsional. Entonces me parece que tenemos que pensar cómo nos va a interpelar no solo las condicionalidades del fondo, sino las promesas que probablemente se cumplan en nuestra capacidad de movilización, ¿no? Cómo nos va a interpelar y de qué forma vamos a actuar, ¿no? En consecuencia. Eso. Gracias Vanine, y te escuchaba al principio cuando mencionabas la cuestión de cómo nos movilizamos, más o menos según el tema. Ayer cuando escuchaba la declaración y podemos abrir acá a distintas percepciones, sentí que la declaración feminista sí es muy potente, pero todavía hacer el zoom en lo económico cuesta, ¿no? Colocar el tema de la deuda, colocar el tema de todas estas nueva ola de endeudamiento, ¿no? Que parece que estamos en los 90, todas las nuevas políticas de reajuste se desdibujaron un poco, ¿no? Entonces, porque como vamos a escuchar de otras compañeras, las desigualdades y las situaciones de vulnerabilidad que tienen los distintos grupos que estuvieron allí presentes son tan acuciantes que por momentos se pierde ese análisis. Y bueno, vamos a escuchar un poco a partir de estos puntapié y estas reflexiones de Flora y de Vanina a distintas compañeras que han estado trabajando desde lo rural, desde los colectivos trans y luego desde trabajadoras domésticas o de repente desde la perspectiva de alternativas. Yo le quiero dar la palabra acá a la compañera primero que se presente y cuente un poco su organización, porque no todas que estamos acá conocen, y además está viendo traducción simultánea para una compañera que viene de Trinidad y Tobago que también es muy nueva en estas discusiones en el contexto de América del Sur. A ver si puedo usar este. Sí, gracias. Bueno, gracias. Buenos días. Bueno, soy Joana Kunin. Primero quiero agradecer a Flora y a Corina por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con todas las que están aquí conmigo en la mesa. Les voy a presentar un trabajo grande de investigación que hicimos para la CEPAL con todo un equipo. Lo hicimos en 2021, la CEPAL hizo en 2020 un gran trabajo de investigación sobre qué estaba pasando el primer año de pandemia en Argentina con respecto a los cuidados. Y el segundo año de pandemia, la gran pregunta era ver si había alguna relación entre los cuidados y los endeudamientos de las mujeres y diversidades en Argentina. Yo formé parte de ese equipo junto a Flora y otro equipo de colegas que ahora en un rato les voy a comentar. Y un poco por contarles el gran spoiler, el final, nuestra gran conclusión fue que sí hay una gran relación y que sí, si los cuidados, ya lo venimos diciendo hace muchas décadas, están invisibilizados y nos dejan en una situación de mayor precariedad y desigualdad a las mujeres y diversidades, hay otro gran
siempre decimos dentro del proyecto, hay como dos grandes icebergs, ¿no? Con dos puntas muy grandes. Uno son los cuidados, ¿no? Y todo lo que está abajo que no se ve, todo ese trabajo invisible que hacemos las mujeres y diversidades. Y otra gran cosa que nosotras encontramos es que otra gran cosa que queda ahí oculta, de la que no se habla, es que hay una relación justamente con los endeudamientos, que muchas veces se dice los endeudamientos privados, los endeudamientos de los hogares. Bueno, lo que vamos a decir son los endeudamientos sobre todo de las mujeres, que otra vez, al igual que los cuidados, hacemos este trabajo invisible, no solamente a la hora de tomar deuda, sino de gestionarla, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, y cuando hablamos de cuidados, obviamente hablamos no solamente de las infancias, sino también de las personas con discapacidad y las personas mayores. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, hicimos 160 entrevistas en diferentes partes de la Argentina, con mujeres y diversidades de diferentes capas sociales, ¿no? Trabajamos un poco, Flora les adelantaba el trabajo que ella hizo específicamente con mujeres de barrios populares urbanos, en general en el conurbano bonaerense. Específicamente también se trabajó en ese informe con mujeres de trabajadoras de casas particulares. Marisa Fournier hizo sobre trabajadoras de centros comunitarios, también en barrios. María Victoria Castilla hizo sobre trabajadoras de la salud en pandemia. Yo hice sobre mujeres rurales, que ahora en un ratito les voy a contar. Y después Natalia Kosakov hizo con mujeres de clase media en Córdoba y Santa Fe, ¿no? Al equipo lo coordinó Ariel Wilkis del IDAES, organización, es una escuela de la Universidad Nacional de San Martín, a la que yo pertenezco, además de pertenecer al CONICET como investigadora. Y también lo integró al equipo Mariana Lucy y por supuesto a la gente de la CEPAL, ¿no? Específicamente, dos cosas de los otros informes que me llamaron la atención, y ya paso a contarles qué pasó con las trabajadoras o mujeres de entornos más rurales de la Argentina. Lo que encontró Natalia Kosakov, que es muy notorio con respecto a mujeres de clases medias en pandemia de Córdoba y de Santa Fe, es que muchas veces ellas se endeudaban cuando perdían sus trabajos o cuando perdían muchísimo sus ingresos en pandemia, porque querían aportar a su hogar lo mismo que sus parejas varones, y entonces ellas se endeudaban para mantener esa situación de igualdad, ¿no? Que es un gran debate que lo tiro acá porque a todo el equipo nos impactó muchísimo cómo muchas veces ciertas lógicas de empoderamiento, igualdad o hasta feminismo nos pueden también en estas mujeres de clase media arrojar a una situación de mayor vulnerabilidad, en una situación tan extrema como la pandemia, ¿no? Esto para los casos de trabajadoras o mujeres pertenecientes a las clases medias de Córdoba y Santa Fe. Y María Victoria Castilla encontró que las trabajadoras de la salud, que como todas acá sabemos fueron las primeras en estar trabajando más horas extra, exponiéndose al virus, eran en muchos casos las únicas de su hogar que mantuvieron sus ingresos, que multiplicaron sus trabajos, pero aún así eran las que se endeudaban. ¿Por qué? Porque al tener ingresos formales muchas veces eran las que tenían las tarjetas de crédito, las que tenían acceso a crédito, entonces estaban gestionando desde los hospitales, desde los centros de salud, desde los vacunatorios, desde donde sea que estuvieran, no solamente el cuidado de todas nosotras, sino también el cuidado de sus hogares, no solamente en términos de eso, de la gestión de con quién se quedan los pibes, si comen o no comen, sino también cómo pagar las deudas y endeudándose para pagarlas, ¿no? O sea, a nivel de carga mental, por arriba, en todos los grupos, estos que yo les conté muy brevemente, están todos los documentos de todas maneras disponibles online, se ponen nuestros nombres, el título más o menos, y el sitio, el ICEPAL, aparecemos todas online. Yo les vengo a contar ahora muy cortito un poco lo que yo encontré trabajando con mujeres pertenecientes a, vamos a decir, los mundos rurales o algunas partes del interior argentino. Los que no somos tan jóvenes recordarán ATC cuando decían el país que nos miramos. Bueno, Argentina no es solamente la capital y el conurbano bonaerense, sino hay muchísimas otras personas con otras realidades y también frente a esta situación de cuidados y endeudamientos que lo han vivido en pandemia de una manera bastante específica. Y con esas personas trabajé yo haciendo investigación, obviamente a distancia, porque no nos podíamos trasladar. Trabajé con mujeres de pequeños pueblos del interior bonaerense y también trabajé con mujeres de la comarca andina patagónica, que es entre Chubut y Río Negro. Tal vez alguien tuvo la suerte de irse de vacaciones a esos lugares hermosos, Lago Puelo,
Epuyén, el Bolsón, el Hoyo. Y un poco lo que ellas me decían es, bueno, siempre de una manera u otra, siempre vivimos en pandemia nosotras, porque si no es el coronavirus, es el antivirus, o es el río que se desborda, o son las cenizas del volcán X, ¿no? La gran diferencia es que tal vez la pandemia alargó todo este proceso, que en el caso específico de la comarca andina patagónica yo trabajé con específicamente trabajadoras del turismo, que como ustedes sabrán y se imaginarán, ¿no? En época de la pandemia más fuerte, ¿no? Feria del Bolsón cancelada, cervecería artesanal, las fábricas cancelada, vender cuadernos artesanales cancelado, ¿no? Y desaparecen los ingresos para todas estas mujeres, muchísimas de familias monomarentales, ¿no? Y lo que yo veo es que tanto ellas como las mujeres de los pequeños pueblos bonaerenses se encuentran frente a una doble familiarización, lo llamo yo. O sea, son ellas como jefas de familias monomarentales las que tienen que hacer frente a los cuidados de adultos mayores, de las infancias y de personas con discapacidad, pero también son las que tienen que hacer frente a los endeudamientos, ¿no? Y lo hacen también dentro de ámbitos familiares, ¿no? Los pueblos, las pequeñas localidades son donde se empieza a jugar todo esto. Encontré, por ejemplo, en pueblos de 500 habitantes, endeudamientos en el 2021 por 50.000 pesos en el almacén del pueblo, ¿no? Sí, wow, exactamente, ¿no? 50.000 pesos que hoy serían, no sé, 100.000 pesos, ¿no? Digamos, para valor el año pasado, 150.000 pesos, ¿no? Con el cuadernito que va y que viene, y que eso no solamente afecta, obviamente, la carga mental, el estrés, la salud mental de todas las mujeres con las que hablamos todas en el equipo, estaba obviamente muy alterada, la salud física y mental, muchas reacciones frente a esta gestión cotidiana, ¿no? De lo pago con tarjeta, lo pago en cuotas, lo financio con el fiado en el cuaderno, le pido la tarjeta a mi vecina, le pido a mi mamá, le pido a quien sea, ¿no? Voy a la financiera que queda en la ciudad cabecera, intento, no sé, agarrar la bici o pagar un remis y ir al supermercado mayorista, digamos, toda esta gestión mental que implica repercute en la salud de estas mujeres y también en los vínculos sociales, ¿no? Porque los endeudamientos en este mundo capitalista influyen un montón. ¿Tengo algo de tiempo? No sé, quiero ya así, como 3 minutos, ¿sí? Sí, 3 minutos lo tengo. Otra cosa que afectó a este tipo de localidades argentinas fue que, sobre todo en la primera parte de la pandemia, no se podía mucho salir de los pueblos, ¿no? Había restricciones en rutas. Y eso también, al momento de generar endeudamiento, influyó un montón. ¿Por qué? Porque si yo tengo que comprar en el pequeño almacén de mi pueblo, los precios son mucho más caros, obviamente tengo el fiado, pero no puedo salir a comprar a las grandes ciudades cabecera de distrito. Muchísimos endeudamientos también fueron con los proveedores de servicios en estos pequeños pueblos. ¿Por qué? Porque tal vez acá algunos pagamos con home banking o vamos a pagar al Rapipago. Bueno, en estos pueblos en general vienen todavía, en muchos casos, a cobrarte la cooperativa a tu casa, de la luz, del gas, del agua, de lo que sea, y no fueron. Todo se paró en pandemia, entonces eso lo que hizo fue generarle deuda a las usuarias porque no les fueron a cobrar, ¿no? Fue una deuda que ellas ni siquiera querían tener. Entonces cuando tal vez todo se reactivó en el segundo semestre de 2020, tenían una deuda que ya no podían pagar con mucho menos trabajo, con mucho menos ingreso o con un ingreso que había desaparecido. Bueno, después si quieren seguimos hablando un poco más. Pero bueno, un otro tema chiquito que quería remarcar con respecto a los cuidados y que también generó endeudamiento es, bueno, si aquí muchas en las ciudades con hijes nos enloquecíamos por ver cómo hacíamos el Zoom y laburábamos, el Zoom de los pibes de la escuela y laburábamos al mismo tiempo, bajábamos algo por WhatsApp o en algunos barrios, bueno, cómo consigo datos para bajar eso o compartir un celular entre 5 pibes, etcétera. Lo que pasaba en estas pequeñas localidades es que no había ni siquiera conectividad para que te llegue el Zoom. O sea, el Zoom no existía, el Zoom escolar. Entonces había muchas veces que trasladarse hasta la escuela rural, que tal vez estaba a 30 kilómetros, pues tal vez no tenías transporte, no había transporte público, digamos. Entonces, con todo esto lo que les quiero señalar, después pueden leer el informe con mayor profundidad, es que todos los informes están unidos porque hubo una mucha mayor carga de lo que llamamos gestión monetaria de esas deudas relacionadas con los cuidados, ¿no? Porque tal vez los varones se endeudan
por las casas o por los autos, pero nosotras nos endeudamos para pagar el pan, para pagar los fideos o para pagar los medicamentos de los pibes. Y esas son las que llamamos deudas de cuidado, que nos traen una carga mental altísima y que además está ahí la sostenibilidad de la vida en primer lugar cuando estamos pensando en este tipo de endeudamientos. Pero además, particularmente en el caso que yo trabajé, hay especificidades situadas en la manera que tanto estos endeudamientos como cuidados se dieron en lo que a veces se llama el interior o algunos interiores de la Argentina. Dejo acá, gracias. No, gracias. Y vos es que eso me resuena. Ayer yo estuve en algunos talleres, pero además hay un grupo de mujeres del Gran Chaco que se reunieron antes y si bien no hablaban así de deuda y cuidados, contaban cómo, bueno, la comunidad se endeudó, ¿no? Y las mujeres que tenían de repente acceso a una tarjeta porque estaban registradas, y cómo les costaba decirles que no a una compañera, mira, no puedo. Y que lo hacían o sea, que todo lo que habían hecho de cuidado era por amor, pero que también les costaba decirles que no, y eso les trajo problemas en la familia y problemas con otras vecinas, entonces, y que de eso no se habla y que no les gustaba decir que estaban endeudadas, entonces también una cuestión de que no es la carga mental, emocional, hablar de eso, exponerte, decir sí, otras decían no le quise decir que tenía tarjeta porque si no me iba a pedir, pero yo ya le presté. Entonces también es como que hablaban mucho desde un lugar de mucho dolor, ¿no? Y de mucha vergüenza, ¿no? Y eso me parece que también es importante. Bueno, ahora... agregar una cosita a lo que decís de la Patagonia. Yo soy de un pueblo de la Patagonia y a todo eso que vos contás se suma que había los pagos de sueldos estatales sí, estaban perdón, claro. Entonces había toda una crisis económica que sumado a la pandemia fue tremenda. Sí, no, bueno, después de esto vamos a abrir para que cada una empiece a contarnos. Bueno, ahora Alba Rueda, Mujeres Trans Argentina, también en este tono, ¿no? Bueno, cómo impactó en el colectivo, pero también presentarte, porque sé que tenés varios gorros y acá hay mucha gente que quizás no te conoce. No te preocupes. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana. Yo quiero agradecerle al Centro Cultural de la Cooperación, en nombre de Gaby Nach, por la convocatoria también a este espacio, al cual representa tanto afectos y la cristalización de muchas de nuestras voces en luchas sociales y colectivas. Entonces, hacía mucho tiempo que no estaba en el Centro Cultural y me parece muy valioso poder hacer un conversatorio que no es oficial en la CEPAL, que no es un sidebed en la CEPAL y que se haga aquí, en el Centro Cultural de la Cooperación. Me parece que es también un pronunciamiento político en torno a esto, así que muchas gracias, compañera. A las compañeras de la Red Desk, así como Down, para poder hacer la convocatoria, la invitación para una mesa que pretende exponer en diálogo muchos niveles de nuestras realidades. Y en la mía, la perspectiva que quiero traer para desarrollar, no es mía, sino la perspectiva mi perspectiva que quiero traer a desarrollar, está muy vinculada a una enorme preocupación, a dos enormes, se puede desagregar en muchas preocupaciones, pero en dos enormes preocupaciones que están ocurriendo hoy en nuestro contexto latinoamericano. La primera describe la CEPAL, digamos, en su agenda oficial. Yo creo que ahí la agenda de las lesbianas, de travestis, de trans, no binarias, de intersexuales, de todas las personas que están por fuera de un contexto, de una posición heterosis patriarcal, realmente creo que nos cuesta encontrarnos en esa agenda. Y este es un punto de enorme preocupación, porque conozco la posición argentina en torno a las agendas transfeministas, pero también reconozco que en los contextos de diálogos más amplios, multilaterales, de diálogos con otros países, la agenda LGBT no está,
como se presentó aquí en las voces de todas las compañeras que nos antecedieron, hablaron de feminismos, de transfeminismos, hablaron de mujeres y LGBT, hablaron de mujeres y diversidad. Digamos, esa conquista de nuestro pueblo, de nuestro feminismo popular, que pone en el sujeto de la oración a las mujeres, pero también a la población, y a la población y al sujeto político de la diversidad de lesbianas, gays, travestis, trans, no binarias, bueno, digamos, cuesta mucho más cuando se hablan en espacios multilaterales. Así que la primera preocupación es que, sin duda, no solo describe posiciones país, sino también contextos profundamente regresivos. El movimiento antigénero en Latinoamérica es un espacio para tener mucha atención desde nuestros espacios de militancias, porque también son, digamos, activistas militantes con una perspectiva profundamente mujeril. Y esto me parece que es uno de los aspectos más críticos a tener en cuenta, y es justamente cómo Argentina se posiciona, y cómo Argentina, no en una abstracción soberana, sino más bien cómo nuestros movimientos feministas populares se posicionan frente a agendas regresivas que pretenden representar un tipo de modelo de cuidados que está también en una agenda política y que al cual hay que tenerle mucha atención. Especialmente porque no tiene que ver solamente con LGBTIQ+, sino con una visión de los cuidados que creo que es justamente la que debemos problematizar. Sin duda, mucho de la agenda de cuidados, tanto en la parte de investigación como la de la agenda política, digamos, muchas veces se habla de esta problemática de los cuidados y puede correr un riesgo muy alto en caer en un modelo que representa solo algunas de las experiencias sociales. El de las mujeres cis, heterosexuales, blancas y urbanas. Entonces, cuando encuentro mesas que problematizan desde otro lugar, lo que quiero remarcar es que esa problematización o nuestras problematizaciones se inscriben en contextos más amplios donde no están esta agenda política dentro de estos espacios. Tiene que ver, por un lado, sin duda, con una posición de gobiernos. Hay gobiernos que militan en contra de nuestras agendas políticas, pero también en Latinoamérica y en el Caribe particularmente, pero también hay sin duda que ver contextos cuando hablamos de desigualdades, cómo impacta y afecta digamos, lo que es la metodología, el enfoque, el encuadre de nuestros feminismos populares, que tiene que ver con el concepto de intersección. Cuesta incluso, muchas veces, hasta llegar a un lenguaje acordado en espacios multilaterales, basándonos incluso en las expresiones como mujeres en todas sus diversidades. Hasta una expresión tan laxa, tan poco representativa de nuestras agendas políticas, aún eso es un gran obstáculo para el avance de agendas compartidas latinoamericanas. Así que mi primera preocupación vaya digamos, a pensar justamente que cuando hablamos de desigualdades por agendas de cuidados, esas agendas también nos ponen en riesgo a nosotras, digamos, como sujeto político de lo que hicimos y lo que desarrollamos en nuestro país. El otro aspecto que también quiero expresar como una gran preocupación tiene que ver principalmente con cuestiones vinculadas a la deuda, pero también a las desigualdades a partir de la deuda. Yo creo que Argentina tiene una enorme recuperación del empleo formal, el empleo registrado. Esto es algo digamos, que está presente, una recuperación de una economía con empleo formal, pero sin embargo con una gran asimetría salarial. Y este es uno de los grandes puntos que nos afecta y que nos pone y nos sitúa en este semestre, en este año, como para poder hablar de los balances principales de quienes ganan con la crisis. Y yo creo que ahí lo que no podemos descuidar es cómo nos afecta de manera diferencial. Y miren que las empresas, en datos que no son míos, por supuesto, sino de espacios que analizan el transcurso y el desarrollo económico, cómo son las empresas, digamos, cuál es la pauta de las empresas que más ganan en la crisis. Bueno, son las empresas alimentarias que han duplicado el valor de la ganancia respecto al año anterior. O sea,
al menos 4 empresas en Argentina, como Arcor, Molino, Ledesma, bueno, otra de construcción, tampoco es casual, digamos, que brinda servicios, digamos, de materia prima para la construcción, digamos, son las que duplicaron el margen de ganancia respecto al año anterior. Y si vemos los procesos inflacionarios, y justamente no solo en la falta de distribución de salarios, sino más bien cómo nos afecta en la cotidianidad, quizás allí esté la respuesta de por qué no llegamos a fin de mes. Esto, lo que me preocupa principalmente es la poca mirada, digamos, y la poca atención que tiene dentro de nuestras agendas contextuales hoy. Y lo digo porque acá viene mi segunda preocupación, digamos, casi de terror, el terror que siento de que nuestro pueblo vuelva a pensar y a sentir que la respuesta tiene que ver con reafirmar aspectos del neoliberalismo como la reducción del Estado, pero así también reafirmar que digamos, no son los gobiernos populares en donde se tiene que llevar adelante digamos, esta discusión y que terminemos con, digamos, abonando a cuestiones de principios que son muy válidos, pero que en la traducción de agendas políticas son muy funcionales a que otros sigan ganando mientras nosotros seguimos, digamos, en la calle sin debatir en los espacios de poder la política distributiva como esta. Sé que es una cuestión muy sensible para nuestro contexto político y social, por eso me atrevo a decirlo, porque creo que realmente es un momento para discutir actualmente hoy, digamos, cómo situamos el debate de la deuda, el debate de la asimetría salarial, de la inflación, en nuestros gobiernos populares como una herramienta. Me preocupa porque a nivel latinoamericano ustedes verán que todo, digamos, cómo se va creando y creciendo, recuperando nuestras agendas populares. Bueno, el desafío es si dentro de estos encuadres políticos podremos conducir la respuesta a la crisis. Decimos que sí, pero después cuando nos vemos en proceso inflacionario ya señalamos y observamos y nos diferenciamos también de ese proceso que tiene que ver con nosotras, con nosotres, y me parece que es uno de los grandes temas. Respecto al tema de cuidados y en la intersección y recupero un poco el punto para volver, digamos, en las cuestiones de cuidado que me gustaría pronunciar respecto a la diversidad, tiene que ver básicamente con una asimetría estructural, con condiciones estructurales de violencia y discriminación que afecta principalmente a la población travesti trans. Por eso es importante que cuando hablamos de temas de cuidado podamos también situar, digamos, al sujeto político, pero también dentro de las caracterizaciones poblacionales que nos atraviesa. Es decir, niñas, niños, niñes como destinatarios también de políticas de cuidado, porque me parece que estamos con un marco normativo muy hermoso en Argentina, que habla mucho de este feminismo popular, pero que también no se traduce en una agenda de políticas públicas que permita crear un cambio generacional necesario. Necesitamos que las niñas y adolescentes LGBT crezcan de manera distinta, sustantivamente distinta a como crecimos nosotros, las personas LGBT, mayores de 40, mayores de 30 años, que hemos vivido contextos profundamente machistas, sexistas, de violencia física y simbólica que nos atraviesan. Bueno, ese cambio generacional tenemos que asumirlo como una responsabilidad. Hay muchas organizaciones que buscan justamente proteger, pero me parece que la transversalidad en términos de agenda política todavía falta y es una enorme deuda para nuestro país. Y así también pensar a las adultas y adultes travestis trans en términos no solamente de medidas de cuidado, sino también de reconocimiento y reparación. Entonces, me parece que ahí hay digamos, preguntas esenciales que no pueden resolverse
solo desde la población LGBTIQ+, sino se tiene que asumir como una agenda política y una posición argentina, y me refiero en el mismo sentido que lo dije antes, como una posición de nuestro movimiento transfeminista en Argentina, que impida que el movimiento TERF, transexcluyente, los movimientos conservadores, ganen la agenda y el debate político. La verdad es que me preocupa profundamente que en esos debates la conducción de nuestros movimientos dentro de gobiernos populares. Creo que es el desafío que vivimos hoy y que viviremos Argentina, particularmente el próximo año, pero que Latinoamérica se lo debate en este momento, que tiene tanta marca de gobiernos que buscan pensar los movimientos sociales desde la diversidad, desde las intersecciones, pero que muchas veces se ven negociando y situando esos espacios dentro de un contexto profundamente conservador, con afectaciones directas. ¿Quién paga la deuda? ¿Cómo se paga? Creo que justamente tiene que ver con estas cuestiones de dónde residen también los aspectos inflacionarios y cómo nosotras y nosotres debemos marcar el rumbo de nuestras agendas, de nuestros gobiernos también. Gracias. No, gracias a ti, Alba. Y bueno, creo que esta primer mesa cumplió ese objetivo que era, ¿no?, con el disparador de Vanina y de Flora, decir, bueno, obviamente hay una relación visible, explícita, documentada entre los cuidados y la deuda y las particularidades que son necesarias hacer, ¿no? Esta cuestión de la interseccionalidad no puede quedar vacía, sino que hay que darle datos, número, investigación. Y bueno, y ahora abrirles a seguir enriqueciendo esto, ¿no? Estas particularidades, estas reflexiones, abrimos para que desde allí puedan, como la compañera decía, ¿no?, en Patagonia, lo que está pasando. Veo a Agustina que llegó, que era una de las compañeras que había estado con las del Gran Chaco. ¿Sí? No, quería sumar dos cositas. Está el inalámbrico. Ah, está el inalámbrico. Igual creo que no somos tantas, creo que... No, pero por streaming. Eso es un inalámbrico. Presentate para el nombre, país, escuela. ¿Cómo está? Michelle también del CELS con Marina. No, me anoté dos cositas mientras hablaban. Primero, como decía Ale, la importancia de meternos en este barro de la economía, ¿no?, y de discutir los temas de economía, porque muchas veces parece que si no sos hombre y no tenés 3 doctorados en economía y no sabés de los números y la matemática, entonces bueno, no podés hablar, no podés opinar sobre estas cosas que tocan tan de cerca nuestras vidas, ¿no?, y qué efectos tan concretos tienen en nuestras vidas. Y ahí, sumando lo que decía Vani hablaba de, bueno, cuáles son las condicionalidades de este acuerdo con el FMI, y ahí la condicionalidad más grande y más clara es la reducción del déficit, y ahí tenemos que ver cuáles son los efectos que esa reducción va a tener concretamente en el acceso a derechos, y lo estamos viendo en el presupuesto, en la ley de presupuesto que se presentó en el Congreso, que viene con ajustes en muchísimas áreas que son cruciales para garantizar derechos, salud, educación, políticas de género. Es un presupuesto en donde lo único que aumenta es la plata destinada al pago de intereses de la deuda, ¿no? Entonces eso también hay que discutirlo y hay que ponerlo en discusión, porque además cuando vamos a reclamar la respuesta es siempre, bueno, no hay plata, esto no alcanza, no nos alcanza la plata para esto. Entonces cuando vamos a reclamar una ley de política de cuidados, dicen, no, bueno, está cajoneada en el Congreso porque no sabemos dónde va a salir la plata. Y entonces ahí también entra una discusión de, bueno, cómo pensamos, cómo recauda el Estado, cómo pensamos nuestros sistemas de políticas fiscales. Hoy por hoy tenemos un sistema de recaudación, un sistema fiscal que es sumamente regresivo, que está basado en impuestos como el IVA, que no afectan a todos por igual, que afectan diferencialmente a los sectores que menos recursos tienen. Entonces tenemos que reflexionar también sobre eso y ofrecer alternativas también de, bueno, hay otras formas de recaudar, hay otras formas de gastar. Había compañeras de ELA que hacían un análisis de, bueno, con cobrarle ganancias a los jueces y juezas nos alcanza para tener la plata, nos alcanza y nos sobra para tener la plata necesaria para la ley integral de cuidados, por ejemplo.
Entonces creo que todas son discusiones en las que también nos tenemos que meter y nos tenemos que animar a dar esas discusiones. ¿Quiere para ahí, para los compas? ¿Dónde? ¿Quién quiere hablar? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por todas sus intervenciones y reflexiones. A mí yo me quedé pensando, yo soy abogada, mi nombre es Maika, trabajo en una organización, en Fundeps, pero también tengo mi práctica particular y soy abogada de familia. Y la paso muy mal. No lo recomiendo. Y me quedé pensando también en cómo podemos llevar la perspectiva de cuidados también al Poder Judicial. Hace muy poco me fue muy mal en una audiencia de mediación, en donde intentábamos incorporar esta mirada pensando al momento de incluir en ese cálculo de los gastos de sostener la vida de un niño, la nafta para el traslado al jardín, la contratación de un servicio de trabajadores de casas particulares para la limpieza del hogar, donde es el domicilio principal, que es con la madre. Una serie de cuestiones en donde la abogada de la contraparte directamente me dice, no, bueno, esos son gastos de la madre. Y no hay una perspectiva de cuidado muy sencilla de incorporar, y muchas veces atravesar un proceso judicial en donde siempre tenemos la desventaja de que le toca a la mujer probar cada una de las cosas que hace para sostener la vida, en donde no tenemos, nadie tiene una costumbre de guardar el ticket de la farmacia de los hisopos del niño, se hace realmente muy difícil. Están apareciendo sentencias, por suerte, en algunos juzgados de familia que lo empiezan a contemplar a esto, no solamente cuando se fijan cuotas alimentarias, sino también en las compensaciones económicas, pero me parece que, como siempre, el Poder Judicial viene para el que más se demora en incorporar las perspectivas de género, y para mí es importante empezar a hablar de perspectiva de cuidados también a la hora de eso, cuantificar el valor de los cuidados. Ese comentario más. ¿Alguien más? Bueno. No. Como no escuché lo anterior, me es difícil. Ok. Bueno, entonces nosotros les invitamos a tomar un café y unas frutas mientras las compañeras de Al Borde